Hidráulica con línea de actuación en hidrología, ecohidrología y recursos hídricos de la Universidad de São Paulo, Brasil. Con el tema Tecnologías para el control de inundaciones en el contexto de cuenca. Invitamos al ingeniero Richard Beoaz Álvarez para su disertación y lo recibimos calurosamente con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al CNEPRED por esta invitación. Estoy muy honrado de estar acá. Vengo en representación del Colegio de Ingenieros del Perú para darles una breve charla sobre el tema de tecnologías para el control de inundaciones en el contexto de cuenca. Quería empezar esta ponencia con un breve resumen de lo que se va a tocar. Voy a tocar también algunas cuestiones adicionales, ¿no? Pero básicamente sería lo que está acá, ¿no? En el resumen. Una breve introducción, ¿no? Prevención y problemas para enfrentar inundaciones en el Perú. Una breve referencia sobre gestión de inundaciones y los principales retos que tendríamos para afrontar justamente esta problemática. Comienzo con esta primera lámina señalando que existen anomalías de precipitación durante el fenómeno del Niño extraordinario. Estas anomalías no solamente estamos hablando de precipitaciones, sino también de sequías, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos en esta lámina, aquí tenemos un cuadro de anomalías de precipitación durante el fenómeno del Niño, durante el Niño extraordinario de enero a marzo del año 83. Podemos ver acá un cuadro con anomalías de precipitación, ¿no? Y observamos en esta tabla que tenemos acá valores negativos, es decir, tenemos anomalías negativas de precipitación, ¿no? Es lo que genera justamente las sequías. Aquí tenemos otra lámina presentando anomalías de precipitación durante el Niño extraordinario en marzo del 97 y 98. También la misma idea que el anterior mapa, en donde se presenta justamente anomalías, ¿no? Tanto en exceso de precipitación como en déficit de precipitación. Esta es una imagen, ¿no? De la precipitación de marzo, el 20 de marzo del año 2017, ¿no? Sacado de la página de la NASA, ¿no? En donde podemos ver acá anomalías de precipitación, algunas tormentas, como dice el texto, cayeron a una velocidad extrema superior a las 5.4 pulgadas por hora o 137 milímetros por hora, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, ¿no? El año 2017 durante el último fenómeno del Niño extraordinario. Algunos daños del Niño en el Perú. Tenemos, por ejemplo, en el año 82-83, ¿no? 512 fallecidos, 1.304 heridos, más de 2.000 personas damnificadas. En el Niño del 97-98, 364 personas fallecidas, más de 600.000 personas damnificadas, y así sucesivamente, ¿no? Conforme tenemos esta información. La última que tenemos, el Niño del 2016-2017, que generó más de 100 personas fallecidas, 184.000 damnificados, 1 millón de afectados y más de 300 puentes destruidos. Con esto quiero dar el mensaje de que el fenómeno del Niño, y más aún lo que origina pues estos eventos de precipitaciones extremas, son una gran problemática. Por ejemplo, tenemos acá una tabla con valores en millones de dólares
representa un niño que pueda venir en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el sector y subsector. En vivienda estamos hablando de pérdidas por 218 millones de dólares en el año 82-83. En el año 97-98, 485 millones de dólares. En educación, igual, estamos hablando de 9 millones y 228 millones de dólares en pérdidas. Y así por el estilo, ¿no? Tenemos en los sectores productivos y en infraestructura. El año 2016-17 se estimó que superó en pérdidas los 8.000 millones de dólares y más de 300 puentes destruidos. Tenemos que tener en cuenta que el efecto del clima es un efecto cambiante. Todos hablamos de un cambio climático en el mundo, pero muchas veces no le prestamos atención. Solamente queda como un cliché, como una idea, como un comentario. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, que a medida que avanzó el tiempo, estamos hablando del año 50 al año 2000, más o menos estamos viendo un incremento en la temperatura media anual. Esto es para el Perú, ¿no? Estamos hablando del caso de Perú. En el caso del mundo también está sucediendo lo mismo. Ahora en las noticias, por ejemplo, antes de venir para acá, escuché que en el Ártico se están presentando temperaturas de 21 grados centígrados. Eso da que pensar, ¿verdad? Ártico, 21 grados centígrados es algo anormal. Es un efecto típico de un cambio climático. En fin, entonces, tanto este aumento, este incremento de la temperatura, estamos viendo que es más o menos, alrededor de un grado centígrado, es lo que también causa estas anomalías en el clima y básicamente un impacto en la precipitación. Tenemos acá también una imagen de una variación del caudal máximo instantáneo, ¿no? En el tiempo, desde el año 26 hasta el año más o menos 2000, ¿verdad? Estamos viendo una tendencia a que ese caudal máximo instantáneo aumente. Todo eso producto del clima cambiante y lo que había comentado anteriormente. Bien, prevención de inundaciones en el Perú. Entre 1997 y 1998 se presentó un plan de emergencia del primer-segundo periodo fenómeno del Niño. En el año 99-2009, programa de encauzamiento de ríos y protección de estructuras de captación. En el año 2010 hacia adelante, programa de protección de valles y poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones. Inversión superior a los 2.500 millones de soles, ¿no? Instituciones que llevaron a cabo todo ello, el Ministerio de Agricultura y el ANA. Problemas para enfrentar las inundaciones. En este cuadro he tratado de plasmar la problemática de las inundaciones en el Perú. Podemos mencionar, por ejemplo, las insuficientes medidas estructurales, llámese embalse de laminación, estructuras para flejo de escombros, diques, enrocados, etc. Deficiente planificación territorial, marcos normativos no aplicados, no hay instituciones que controlen ello, etc. Insuficientes planes para la gestión integral de inundaciones. Estamos hablando de medidas estructurales, no estructurales, gestión de emergencia. Escasos sistemas pluviales, ¿verdad? Drenajes pluviales urbanos. A mí me ha tocado a veces ir a provincia, en regiones donde realmente llueve, porque en Lima no llueve, como sabemos, o vemos que los sistemas pluviales existentes ya están en muy malas condiciones o simplemente no hay drenaje pluvial. Entonces ese punto también es muy importante para poder justamente mitigar las inundaciones que podrían ocurrir en dichas zonas. Tenemos acá el enfoque tradicional, ¿no? Donde hay una reducción del daño,
pero que no está articulado a una planificación integral del sistema. Y finalmente, escasa investigación. Brecha de conocimiento, hay una brecha de conocimiento, por ejemplo, la dinámica del río y su relación con el sistema. El enfoque tradicional de la gestión de inundaciones, que era lo que yo hablaba acá, ¿no? El enfoque tradicional, lo que está acá en rojo. ¿Cuál es el enfoque tradicional de la gestión de inundaciones? Proyectar o desarrollar proyectos de infraestructura solamente se basan en un clima estático. Ya hemos visto que el clima no es estático, es cambiante, más aún con el tema del cambio climático. Se ha fomentado el desarrollo urbano y agrícola en las llanuras inundables, gente y propiedades en riesgo de degradación de ecosistemas. No se respetan las fajas marginales, etc. No está articulado a otros objetivos del sistema. Esto es lo que presenta un enfoque tradicional de la gestión de inundaciones. ¿Qué pasa? Es una pregunta. ¿Qué pasa cuando los diques es una medida estructural, es un proyecto de infraestructura, falla y se inundan las ciudades? ¿Puede la gente evacuar? ¿Tienen abastecimiento de agua potable? Son preguntas que nos hacemos y que tendríamos que tener en cuenta para justamente pensar en esta articulación de objetivos. El enfoque tradicional no es resiliente, se necesita un enfoque integrado con una nueva visión de planificación. Ese sería el mensaje. Una nueva visión de planificación. Adelantarse a los cambios con estrategias dinámicas y adaptativas. Hay que reconocer que las condiciones están cambiando y seguirán cambiando, ¿no? Ya hemos hablado, insisto, en el cambio climático. Los enfoques tradicionales para predecir el futuro están basados únicamente en la proyección de tendencias del pasado y no funcionarán. Las estrategias tienen que ser dinámicas y adaptables, considerar dentro del análisis el riesgo y la incertidumbre y finalmente considerar a todo el sistema. Un enfoque integrado para la gestión de inundaciones contempla básicamente lo que está en este diagrama. Incluye una combinación de múltiples medidas estructurales, medidas no estructurales y una gestión de la emergencia. Integra la gestión del agua y el suelo con un enfoque a escala de cuenca. Este diagrama está explicando lo que he mencionado anteriormente. Esto también es lo mismo que lo anterior, ¿no? Medidas estructurales, medidas no estructurales, gestión de la emergencia. Todo ello lleva a una gestión de inundaciones y finalmente con el objetivo de reducir el riesgo. ¿Cuáles son los beneficios? Reducir el daño, reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia, brindar seguridad a la gente y una cierta estabilidad económica. Hemos visto que las inundaciones, a través del fenómeno del Niño, causan graves problemas económicos. En el Perú, más de 1 millón de habitantes y más de 3 billones de dólares en bienes de infraestructura están expuestos a inundaciones iguales, para un tiempo de retorno mayor a 50 años. Podemos hablar de tiempos de retorno de 100, de 200, de 500 años, ¿verdad? Entonces, son números bastante grandes. La implementación. ¿Existen políticas e instrumentos de planificación? Sí existen. Existe la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, existe una política y estrategia nacional de recursos hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca. Estudio básico de la demanda de control de inundaciones, ANAYICA 2017, programas de encauzamiento de ríos y control de inundaciones, propuesta del 2017, y en este año, y lo he puesto en rojo por ello, porque de parte mía, imagino de parte de muchos colegas que se dedican a este tema de inundaciones, está justamente la adjudicación de la buena pro para la elaboración de planes integrales en las cuencas de los ríos en 11, estamos hablando de 11 cuencas,
¿verdad? Son los proyectos del Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI. ¿Qué cosa incluyen estos programas? Disculpen acá tanta letra, pero traté un poco de resumir más o menos lo que incluye estos programas, ¿no? Son estudios técnicos para mitigar inundaciones y huaicos. Inversión total, 88.613.328 soles, es lo que está invirtiendo el Estado en este año para esos proyectos. Estas adjudicaciones forman parte de los planes y soluciones integrales que están considerados dentro del Programa Nacional de Reconstrucción con Cambios. Son 11 proyectos, como había comentado hace un rato: cuencas de los ríos Guarmey, Casma, La Caramarca, Huaura, en Ancash, Huaura, Mala, Rima, Cañete en Lima, Matagente, Ica, Motupe, Olmos y La Leche en Lambayeque. Palabras del director ejecutivo del PSI, ingeniero Uber Valdivia Pinto: es un hecho sin precedentes en la historia del país y con la entrega de la buena pro se están sentando las bases para que mañana más tarde se pueda intervenir ordenadamente en las cuencas del Perú. Por favor, una aclaración: yo no pertenezco al Ministerio de Agricultura, simplemente veo con agrado y buenos ojos estos proyectos. La formulación de estos planes integrales consiste en elaborar estudios técnicos que determinen qué tipo de proyectos se realizarán para mitigar los fenómenos naturales de inundaciones y movimientos de masas o de escombros o llamados huaicos. Este plan deberá desarrollar a corto plazo 4 perfiles que reduzcan o mitiguen entre el 60 y 65% el riesgo en la cuenca intervenida. Estamos hablando de estas 11 cuencas, ¿no? Mientras que a mediano y largo plazo tendrán que desarrollar el mismo documento, pero para mitigar el riesgo entre el 35 y 40%. Repito, desde mi punto de vista, es una gran noticia. Yo estoy involucrado en uno de esos proyectos y estoy viendo muy de cerca todo el trabajo que se está haciendo para poder elaborar justamente estos proyectos, estos planes integrales. Al final, repito, luego de hacer los estudios hidrológicos, hidráulicos, de riesgos, de vulnerabilidad, estudios ambientales, estudios hasta arqueológicos, de todo tipo, son planes integrales, ¿no? Al final, ¿no?, va a dar como resultado 4 perfiles, es decir, para cada una de estas cuencas, 4 proyectos de inversión. ¿Cómo vincular la gestión de inundaciones a los planes? Tenemos acá políticas y planes, por ejemplo, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la gestión integrada de inundaciones, la gestión total del ciclo del agua. Todos ellos tienen que vincularse al Plan Nacional de Recursos Hídricos, al Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, al Plan de Gestión de Aguas Pluviales, y todo ello, junto con la gestión del riesgo y sistema sostenible de drenaje urbano, llegar a un plan de gestión de inundaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un caso explorando algunas medidas de gestión de inundaciones. Este es el caso de la cuenca del río Piura. Por ejemplo, aquí tenemos algunas medidas de prevención y emergencia, ¿no? Estamos hablando de medidas estructurales, represas, polders, diques, defensas ribereñas, encauzamientos, derivaciones, salida del río al mar, ¿no? Acá también se está contemplando o se contempló ello. Medidas no estructurales, planificación en el uso del suelo, operación de embalses, educación y fortalecimiento de capacidades, gestión de la llanura de inundación, modelamientos hidráulicos e hidrológicos, mapas de riesgo y delimitación de la faja marginal, que es también bastante importante. Gestión de la emergencia, ¿no? Planes y procedimientos para la preparación, para la emergencia, respuesta a esta emergencia, sistemas de alerta temprana o anticipada y una recuperación post-emergencia. Y finalmente, otras con beneficio directo como la reforestación, conservación de suelo, gestión de sedimentos, gestión de aguas pluviales en la ciudad. Como podemos observar, es un plan integral, es una gestión de inundación integral. No solamente estamos contemplando medidas estructurales, que es lo que típicamente hacemos, ¿no?
¿no? Construcción de diques, construcción de enrocados, embalses de laminación, barreras transversales para flujos de escombros o guayos, etc. ¿No? Este es un plan completo. Bueno, acá hay una imagen de las zonas de inundación del río Piura y del río Tumbes. Acá tenemos una amplia llanura de inundación, probablemente realizado a través de un modelamiento hidrológico hidráulico. Tenemos acá también la llanura de inundación del río Tumbes, del mismo modo, etc. Bueno, esto no lo iba a incluir en mi diapositiva, pero igual quise incluir quería mostrar algunas obras de protección que son medidas estructurales convencionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, enrocados. Aquí hay una serie de características de los enrocados, no viene al caso verlo o leerlo. Tenemos acá los gaviones, tenemos los muros de concreto y tenemos el uso de los geosintéticos. ¿Por qué he querido mostrar esto? Porque dentro de los planes, de los PCI, de los proyectos que les acabo de mencionar hace un momento, la semana pasada estuvieron los 11 formuladores exponiendo justamente sus proyectos, ¿no? Y en todos los casos hablaban simplemente de medidas estructurales típicas, enrocados, diques, geosintéticos, aviones, y yo quería de todas maneras presentar algunas medidas estructurales pero no convencionales, ¿de acuerdo? Acá tengo una imagen, ¿no? Es un esquema de medidas no estructurales y medidas estructurales, ¿no? Entre las medidas estructurales tenemos los sistemas convencionales y los sistemas no convencionales, ¿no? Acá los sistemas convencionales son los que he mencionado anteriormente, pero en ninguno de los casos, y yo lo he presenciado la semana pasada, no hablamos de estos sistemas no convencionales de mitigación de inundación, ¿no? Como por ejemplo pozos de infiltración, canaletas de infiltración, cuencas de infiltración, trincheras de infiltración, etc. También, desde mi punto de vista, tendrían que ser considerados dentro de los planes integrales para mitigar inundaciones. Quizás no en un nivel macro, pero sí quizás en un nivel micro, ¿no? Un nivel micro. Y bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? De SUDS. Significa sistemas urbanos de drenaje sostenible. Son sistemas no convencionales. Tenemos acá los techos verdes, las franjas filtrantes, jardines para la lluvia, zanjas de infiltración, pozos de infiltración, pavimentos permeables, etc. ¿De acuerdo? Todo ello también debería, como repito, son sistemas no convencionales, pero creo que deberían de ser considerados. El nuevo enfoque trata de retener en origen los caudales picos usando el suelo y la vegetación, ¿no? Vemos cómo estos sistemas SUDS reducen el caudal. Las técnicas SUDS ofrecen múltiples ventajas a nivel hidrológico y de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Tenemos mejora en la salud, reducción de los caudales pico y tratamiento eficaz del agua de lluvia, mejoramiento del paisaje, mejoramiento del microclima, mayor biodiversidad y resiliencia de los ecosistemas urbanos, reducción de cargas contaminantes, etc. ¿De acuerdo? Todo esto son las ventajas, las bondades de estos SUDS. Bueno, aquí un poco quería mencionar también la importancia de lo que es la investigación. Yo soy docente asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y entre mi parte profesional también me dedico a formar ingenieros. Entonces quería un poco hablar de la importancia de la investigación, ¿no? Aquí hay algunos trabajos de investigación, son pocos pero hay. Generación de mapas de erosión para el Perú, generación de batimetría del río Rímac utilizando drones, elaboración de mapa de caudales máximos para su región hidrológica ILA 5.4A ILA, empleando datos de precipitación satelital. Es como una actualización del método ILA y
análisis de flujo de escombros, es decir, de huaicos, con la obtención de mapas de riesgo, de huaicos, de flujo de escombros. La semana pasada, repito, estaba en este asunto del proyecto PCI y ninguno contempla, por ejemplo, un mapa de riesgo de flujo de escombros mediante modelamiento numérico. Esto ya se está haciendo, fue una tesis asesorada bajo mi dirección y este es el producto final. No es así de simple, esto salió después de todo un análisis hidráulico, hidrológico, modelamiento, calibración, etc. Datos geológicos, datos topográficos, datos hidrológicos. Y bueno, por cortesía del ingeniero Julio Curoigua Ceballos, que también forma parte de la UEFEO, del comité, yo también formo parte del subcomité de agua y clima de la gestión del riesgo de desastres del subcomité de agua y clima, me encargó, voy a mencionar esto, ¿no? La función de las traviesas, ¿no? Son rápidamente estructuras construidas en el lecho, a lo ancho de un cauce de baja altura, incluso sin sobresalir, que actúan para estabilizar el cauce mediante estos elementos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos elementos? Bueno, fue ensayado en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, se hizo un modelo hidráulico, ¿no? Y esto es un caso real. Este es el caso de la zona del cruce del metro de Lima, ¿no? La zona del cruce del metro de Lima, que está en la traviesa, ustedes se dan cuenta, ¿no? Querían ver si este pilar del puente podía o no podía estar dañado o ser dañado por las crecidas de agua en el río Lima, ¿no? Aquí un poco la conclusión, ¿no? Los pilares del metro de Lima fueron sometidos a pruebas hidráulicas, simulando caudales mucho más altos de lo que en la práctica se podría dar. Bajo esta premisa, no existe riesgo de colapso ni debilitamiento para la tranquilidad de los usuarios. Esto fue ensayado, repito, a modelo a escala. Si ustedes se dan cuenta, estos son modelos hidráulicos, modelos físicos, hechos en el Laboratorio Nacional de Hidráulica de la UNI. Y bueno, finalmente ya para terminar mi exposición, los retos, ¿no? Un nuevo enfoque de planificación que considere estrategias dinámicas, no estáticas, sino dinámicas y adaptativas bajo un clima cambiante es fundamental. Lograr el equilibrio entre medidas estructurales y no estructurales. Lograr que cada cuenca tenga planes de gestión de inundaciones. En eso está el PCI, por ejemplo. Definir el nivel de seguridad de las medidas estructurales bajo un clima no estacionario. El desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología del agua es urgente y crucial. Por ello es que mencioné las investigaciones hechas en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la UNI, y eso debería ser más extensivo. Muchas gracias.